Así que por favor, con Biblias abiertas en el libro de Filipenses, el tema que vamos a tratar hoy, tiene que ver con el comportamiento y el avance del Evangelio, el comportamiento y el avance del Evangelio. Observa conmigo el verso 27, lo que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Filipo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros es concedido, por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto tu palabra y queremos implorar tu gracia y tu bendición. Señor, dame de tu gracia al compartir de tu palabra, lo que tú has puesto en mi corazón, que lo pueda compartir con mis hermanos y que de esta forma podamos, Señor, sentirnos edificados al considerar, buen Dios, el consejo de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Al mirar esta porción, recordemos que este es uno de los primeros capítulos. En este capítulo decíamos que gira en torno al progreso del Evangelio. Tú lo observas ahí en el versículo 12 en tu Biblia. Dice que Pablo está en esas condiciones, limitado no está privado de su libertad, pero él ha utilizado las cadenas para ser un pregonero para el progreso del Evangelio. En el contexto histórico, Pablo está confiado en que no va a ser avergonzado. De hecho, en aquel tiempo, estar en la cárcel, como en el día de hoy, es afectar los antecedentes. Cualquier persona, sobre todo en mi país, si tú vas a presentarte a un lugar, lo primero que te van a solicitar es que presentes documentos de antecedente. Eso significa si has tenido conflictos con la ley. Y ya queda un récord. En aquel tiempo era una vergüenza, pero Pablo estaba dispuesto a dar la vida, porque él sabe que si está en la cárcel no es porque él es un malhechor, sino porque él predica, ¿qué cosa? El Evangelio. Y en eso el apóstol Pablo se goza y se va a gozar. Al cerrar este capítulo, Pablo hace un importante llamado a los hermanos de Filipo. Él sabía que algunos le iban a seguir, que su privacidad de libertad serviría de ánimo a los hermanos. ¿Te acuerdas cuando Pablo estudiábamos, algunos predican a Cristo por envidia, por contienda, tratando de añadir aflicción a mis precios, pero otros de buena voluntad? Hay un grupo de hermanos que lo están haciendo fielmente. Ellos piensan, si Pablo está privado de su libertad, nosotros vamos a continuar ¿con qué? Con su ministerio. Y Pablo les va a animar a estos hermanos y les va a preparar, porque al igual que Pablo, al igual que a Jesús, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, siempre que una persona quiere servir a Dios, ¿qué va a tener? Dificultades. Pablo le dice a Timoteo, el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Aunque las iglesias pueden tomar y han tomado un rumbo desviado por causa de los errores humanos, Pablo sabía que cuando menos los macedonios y algunos otros grupos de creyentes estarían luchando por ser fieles, por mantenerse firmes en la enseñanza y en la comisión que habían recibido. Los padecimientos para los que quieren seguir a este camino son regalo de Dios, perfeccionarlos y darles una dirección. Es interesante, Pablo nos dice que debemos tener en estos versículos que tengamos una buena actitud al combatir el Evangelio, una buena actitud. La vida cristiana no es un campamento de juegos, es un combate, es una batalla. Hay creyentes que viven la vida, antiguamente existían unos discos grandes que se llamaban floppies, que son los modernos USB, unas cositas cuadraditas un poquito más grandes en computación. Y a veces hay gente que vive muy floppy, su vida cristiana está entre la iglesia y el mundo, ahí en medio. No existe ese medio, honestamente. O eres un creyente o no eres. Un creyente carnal por mucho tiempo no existe. ¿Sabes por qué? Porque Dios a sus hijos que andan mundanamente, ¿qué hace con ellos?
los disciplina. Pero si tú llevas tu vida ahí a medias aguas, con un pie, como dicen, un pie en la iglesia y otro pie afuera, y no hay compromiso y no hay cambio, es muy posible que no seas un creyente genuino. Ahí está. Porque el creyente genuino busca hacer la voluntad del Señor. Ahora, la vida cristiana no es un campamento de juego, es un campo de batalla. Esto nos parece ser la noticia muy alentadora, pero la realidad que es la realidad de cada persona que es un seguidor de Cristo. Mira conmigo, tengo en pantalla una frase que dice: entregarle el corazón a Cristo también implica enlistarse ¿en dónde? En su ejército. ¿Lo tiene? Toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, no solamente va al cielo, no solamente es un hijo de Dios, sino que también está enlistado ¿en dónde? En el ejército del Señor. Todos somos soldados. El apóstol Pablo advierte que en los últimos tiempos finales, lamentablemente, algunos abandonarán la fe. Y es interesante, en 1 Timoteo, en el capítulo 4, verso 1, Pablo dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos que apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Lo malo de esto, que es más creíble el engaño que la verdad. Murió hace años atrás un tal José Luis de Jesús Miranda, que era el Cristo. Creciendo en Gracia se llamaba su movimiento. Y él enseñó muchísimas herejías, pero dentro de las aberraciones más grandes decía que él era Jesús. Y que pronto venía la restauración y todo lo demás. Se murió, se fue. Y se quedó la viuda, él estaba casado 2 veces, y la viuda ahora se llama la Cristo. Y siguió con la mitad de los tontitos que todavía creen en ese asunto. Y lo que a mí me dolía es que este coro, aquí estoy, o te amo, es todo lo que se lo cantaban a él. Y ahora ella, Cristo Reina se llama, pide que se lo canten a ella. Y mueven dinero. Por eso Pablo dice que en los últimos, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿qué? A espíritus engañadores y doctrina de demonios, inclusive muchos creyentes. Yo no puedo prohibirle a ninguno de ustedes que no vea las predicaciones que hay en YouTube o que asista a la iglesia que sea, pero sí tengo que hacerle la siguiente precaución: tenga cuidado. Porque no todo aquel que habla de la Biblia es un creyente. Y en algún momento de su vida cristiana, usted tiene que discernir cuáles son sus convicciones, qué es lo que usted cree, qué líneas son correctas. Hay gente que va a una iglesia porque hay comida, lo atienden bien, disfrutan, buen horario, etcétera. Mucha gente, muy buena música, ya están contentos. Pero usted va a una iglesia a buscar ¿qué cosa? ¿Entretenimiento o crecimiento espiritual? ¿Qué busca? ¿Ah? Pero yo escucho, no haga las cosas tan aburridas. Es que el mundo nos ha enseñado a hacer cosas diferentes. Pero uno viene a adorar al Señor y a escuchar ¿qué cosa? El consejo de su palabra, enseñada de acuerdo a la luz de las Escrituras. Pero hay un enemigo que busca robar este tesoro de la verdad, de la doctrina. Pablo se había encontrado con estos enemigos en Filipo, los judaizantes. Pablo tuvo que salir muy rápido de Filipo porque los judaizantes vinieron detrás y querían lincharlo. Ahora Pablo está en Roma, y estando en Roma también se encuentra con el mismo conflicto. Pablo sabía esta verdad. Si Satanás puede robar a los creyentes, la fe cristiana, es decir, las doctrinas particularmente que son suyas, entonces va a debilitar al pueblo de Dios. Es triste oír decir a la gente lo siguiente: con que no hagan mal a otras personas es suficiente, lo que creas realmente no importa. A veces había un coro que decíamos: no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. Dame la mano y mi hermano serás. No es cierto, porque sí importa
a la iglesia que vas. Mira, tengo otra frase para ustedes, pero lo cierto es que, escúchame bien, lo que creemos determina nuestra conducta. Lo que creemos, dale clic donde estás. Lo que creemos determina nuestra conducta. Y una creencia incorrecta resulta en una vida errada. ¿Lo tienes? Errores en la doctrina, errores en la conducta. Así que no diga, no importa lo que tú crees, porque sí es importante lo que tú crees. Y nuestras creencias deben estar fundamentadas ¿en dónde? En la palabra de Dios. Es por eso que Pablo llama al combatir del Evangelio. En Salmo capítulo 1, verso 3, no tengo esta frase, pero usted debe saberla, que el hombre bienaventurado se deleita de día y de noche ¿en qué? En la palabra, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Tus conclusiones, tu filosofía de vida, tus valores de vida, tus convicciones deben brotar de la palabra de Dios. Si no brotan de la palabra de Dios, algo está mal. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere advertir. La estrategia de Satanás ha sido siempre la misma: tratar de alejar al creyente de su fe. ¿Decir qué cosa? Es muy difícil para entender. Con todo lo que se dice, muy difícil de comprender. La verdad es que requiere disciplina, pero no requiere habilidad mental. Requiere disposición. Porque usted y yo tenemos la unción del Santo. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el inspirador de las Escrituras. Ahora, lo maravilloso de que nosotros pertenecemos a un ejército que tiene una verdad, y ese ejército es victorioso. La estrategia de Satanás ha sido siempre la misma: tratar de alejar al creyente de su fe. La maravillosa noticia es que estamos en el ejército vencedor. ¿Amén? Yo no sé en qué ejército está usted, pero nosotros los creyentes estamos en el ejército vencedor. ¿Amén? ¿Amén? ¿Vence usted o no? Yo no los veo, no los veo vencedores. Observa lo que dice Juan en 1 de Juan capítulo 5, verso 4. Este texto es interesante. Porque todo el que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Yo no salgo a vencer al mundo. Yo voy detrás de aquel que venció al mundo. Sigo al Señor Jesucristo, que Él me ha dado la victoria, reconociendo que su pueblo está en batalla de fe. Dios mismo ha dado las armas y la estrategia a su pueblo para alcanzar la victoria. Nosotros no estamos solos en esta batalla. Tenemos un armazón, tenemos una estrategia. Nuestras armas, según a los Corintios capítulo 10, verso 4, dice que no son carnales, no son físicas, sino que son espirituales. ¿Qué dice? Porque las armas de nuestra milicia, todos juntos, no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Son espirituales, no son carnales, y son poderosas para la destrucción de fortaleza. ¿Por qué? Porque estamos del lado de la victoria. ¿Amén? ¿Y cuál es la victoria? Nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, tenemos los recursos, tenemos la victoria y dependemos del poder del Espíritu Santo. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Pero hay que entender cómo obra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. ¿Usted cree que tenemos la victoria por la palabra, por el poder de Dios y el Espíritu Santo? Amén. ¿Cree en el poder del Espíritu Santo? No los escucho. Amén. Ok, ¿cuáles son los 4 mandatos sobre el Espíritu Santo al creyente? Está sonando un teléfono, por favor, ¿lo pueden apagar? ¿Cuáles son los 4 mandatos? Bueno, usted me acaba de decir que somos poderosos en el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los 4 mandatos? No, no es un mandato. ¿Cuáles son? ¿Quiere que cambie el sermón ahora? Primero, andad en el Espíritu. Segundo, sed llenos del Espíritu. Tercero, no contristar al Espíritu. Y cuarto,
No apaguéis al Espíritu. No me diga entonces, tengo el poder del Espíritu Santo si usted desconoce los mandatos en esto. Permíteme rápidamente, después de esta introducción, permíteme cómo el apóstol Pablo quiere animar a los hermanos. Y vemos acá 3 factores esenciales para ganar la victoria. ¿Cuáles son los 3 factores esenciales para ganar la victoria, para ganar la batalla en la defensa de la fe? ¿Cuáles son? En primer lugar, vamos a mirar el verso 27 y al observar el verso 27 vemos, en primer lugar, la constancia en el compromiso. La constancia en el comportamiento. La constancia en el comportamiento tiene que ver con conducta. La primera clave de nuestra victoria es nuestro estilo de vida. Dice el verso 27, ¿cómo comienza? Solamente que os comportéis, ¿qué? Como es digno del Evangelio. Lo primero que usted debe entender, que el cristianismo no es una religión. Usted no vive su fe al venir a la iglesia. Usted viene a la iglesia a cargar como mi carro en la petrol station, ponemos combustible para seguir avanzando. Eso es la iglesia para usted. Cargar para toda una semana de luchas, de conflictos, de problemas, de angustias, de necesidades. Pero el mandato que tenemos acá es que debemos vivir una vida constante. Constancia en el comportamiento, la conducta. Porque usted el cristianismo no lo vive aquí. Si usted lo vive aquí es solamente religión, apariencia, estereotipo. Pero usted lo vive en su trabajo, cuando está solo, cuando usted está invirtiendo tiempo en lo que le han pedido en su compañía, en su trabajo, en sus deberes, en sus negocios, en sus gastos, en su entretenimiento. Ahí usted debe tener constancia en el comportamiento. Dice Pablo, mira, solamente que os comportéis. La palabra comportarse acá es interesante porque de ese término comportarse, conducta, nosotros derivamos la palabra política. Política. El arma más importante en contra del enemigo no es un sermón conmovedor o un libro poderoso, sino la perseverancia de los creyentes. El verbo que Pablo utiliza acá, politeumai, se relaciona con nuestra palabra política, la cual significa mucho para los creyentes de Filipo. ¿Recuerdas que te decía al principio de esta serie que los filipenses se creían orgullosos porque ellos eran ciudadanos ¿qué? Romanos. Pablo le dice, ustedes deben sentirse orgullosos porque tienen otra política, tienen otro gobierno, pertenecen a otra esfera. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, y ustedes deben reflejar en la tierra esa conducta, la cual significa mucho para los creyentes de Filipo. Significa conducirse, comportarse como ciudadanos de. Si lo siguiéramos a usted por una semana, como un reality. Tú sabes que hay iglesias que han hecho reality y ahí siguen a las congregaciones, la familia pastoral. Pero imagínate por un momento que te seguimos toda una semana. 24/7 para ver cómo es tu conducta. No aquí, no en el compartir, sino ya cuando se fue. Y si pudiésemos fisgonear en cómo usted piensa, sus sentimientos. Ya me dijeron algunos, déjame decir algo, que un día cuando usted comparezca ante de Cristo, va a ver eso. El Señor te va a mostrar lo que hay ahí. Por eso tiene que ver con conducta. La forma en que vivimos en esta tierra debe ser consecuente con mi posición espiritual. En Hechos capítulo 23, verso 1, Pablo dice lo siguiente, y va a utilizar el mismo término acá, comportéis. Mira cómo lo utiliza Pablo en Hechos 23, verso 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido, el mismo término, delante de Dios hasta el día de hoy. Una cosa es cómo vivimos delante de los ojos de los hombres, porque podemos ante los ojos de personas conducirnos muy bien, pero no te olvides que el ojo de Dios está ¿qué? Como esa cámara, día a día. Esto nos hace ver que el cristianismo es un estilo de vida diferente y contrario al mundo. ¿Recuerdas que Pablo dice en Efesios 2:2 que nosotros ahora, antes seguíamos las corrientes de este mundo? Ahora usted no sigue la corriente de este mundo. Ahora usted va ¿qué? En contra de esa corriente. Pero ¿es verdad? ¿Va en contra de esa corriente?
Ayúdanos, Señor. Debería ir, dice alguno. Pero ese es el llamado del Señor. Ahora, ¿por qué contrario al mundo? Primera de Juan 2:15, usted lo conoce. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿A qué se refiere Pablo en primera de Juan 2:15 cuando dice no ames al mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué hay en el mundo? Porque usted vive ¿dónde? En el mundo y disfrutamos del mundo. ¿Y por qué no debo qué? Amar a este mundo. Se refiere a sus métodos, a sus metas, a sus motivaciones. En el mundo el fin justifica ¿qué? Los medios. ¿Cuáles son las metas? Ganar, obtener, ser. En el cristianismo es vivir cada día más a Cristo. ¿Qué hay en el mundo por lo cual somos llamados a no amarlo? Tiene que ver con las metas, tiene que ver con los métodos, tiene que ver con las motivaciones. ¿Qué dice Pablo en este texto? Volviendo a Filipenses, él dice lo siguiente: solamente que os comportéis. ¿Cómo? Como es digno del Evangelio. Cada vez que a veces encontramos el término digno, dignidad, trae a algunas personas conflicto, porque en esencia ninguno es digno para pararse delante de Dios. ¿Amén? En el sentido de dignidad, de derecho, de capacidad de poder hacerlo. No lo somos, pero Dios nos ha aceptado porque estamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero ahora que yo tengo esa posición en Cristo, el término digno significa equilibrio o balanza. Agios. Significa que si yo soy un hijo de Dios, ¿cómo debo vivir? Como un hijo de Dios. Si usted es un hijo de Satanás, viva como él. Pero si usted es un hijo de Dios, usted es un creyente, usted debe vivir manteniendo en su vida espiritual ¿qué cosa? Un balance y un equilibrio. ¿Es fácil caminar en equilibrio? No es fácil. No es fácil. Se requiere disciplina, constancia, se requiere, pero encontramos acá que el vivir en dignidad significa vivir de acuerdo a lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Quiero mostrarle que esta de la conducta, lo que Pablo nos presenta acá, el andar, la constancia en el comportamiento es algo vital en la enseñanza del Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 4, verso 1, observa lo que dice, Efesios capítulo 4, verso 1. Pablo dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del evangelio, digno de la vocación con la cual fuisteis llamados, la vocación con que fuisteis llamados, dignos. Mantén el equilibrio de acuerdo a ese llamado. Observa Tito capítulo 2, verso 10. ¿Te acuerdas que en el saludo leíamos Tito? Que debemos, dice, enseña tú lo que está de acuerdo con las Escrituras. En el mismo capítulo, ahora en el verso 10, capítulo 2, verso 10 dice, mostrándose fieles en todo, para que en todo, ¿qué? Adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Sabes que el término adornar es cosméticos? Cosmético. ¿Para qué se usa el cosmético? ¿Ah? Para embellecer, para corregir. Y si tiene muchas pecas, muchos lunares, se pone bastante pasta ahí y luego ya no hay. Si tiene muchas patas de gallo, ahí se hace cosmético y se quita. Hoy es increíble, usted lo ha visto, ¿sí? Cómo transforman a una persona. Ahora, el creyente debe tener un estilo de vida que adorne el Evangelio y que no avergüence el Evangelio. ¿Cuántas veces hemos oído decir, para ser igual como ese que va a su iglesia, prefiero ¿qué? Seguir como estoy? Son excusas, pero lamentablemente a veces tienes razón. Porque a veces tú y yo, por nuestra mala conducta, hemos sido impedimento de que otros vengan a la iglesia. ¿Amén? Es cierto, ¿no? A veces somos de tropiezo por nuestra mala conducir. Segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 2, dice, nuestras cartas sois vosotros, dice Pablo, conocidas y leídas por todos los hombres. Warren Wiersbe en su comentario, él dice lo siguiente, que vino un día, una hermana le pidió una literatura para llevarle a los vecinos que hablara del Evangelio.
Y el pastor le leyó a la hermana este versículo: vosotros sois cartas abiertas leídas por todos. Y no entendió la hermana. Y le dijo: mire, la mejor evangelización es que le vean a usted vivir de forma diferente. Ahí está. Cuando hay conflictos de un creyente y un inconverso, Primera de Pedro, capítulo 3, ¿sabe cuál es el consejo? Viva usted como un creyente, como un hijo de Dios, responsable, dando la gloria a Dios, cumpliendo su rol, haciendo lo que es correcto. Eso predica más que un sermón, que tiene que ver con el estilo de vida. La iglesia es una colonia del cielo sobre la tierra, por lo tanto debe manifestar una conducta consecuente a su posición celestial. Debemos preguntarnos con frecuencia: ¿me estoy comportando de una manera digna del Evangelio? Ahora hágase esa pregunta. ¿Me estoy comportando de una manera digna del Evangelio? No legalista. Todos los extremos son malos, sino vivir un cristianismo que es genuino, que es auténtico. Nosotros no nos portamos bien para ir al cielo. Yo pensé que debíamos portarnos bien para ir al cielo. Debemos portarnos bien porque pertenecemos al cielo. Ese es el primer punto de Pablo con respecto a esta constancia. Los factores esenciales para ganar la batalla de la fe, de la defensa de la fe, es que usted y yo tengamos constancia en el comportamiento. Un andar que es digno, un andar que es correcto, un andar que es consecuente. Soy ciudadano del cielo, ¿cómo debo vivir? Como ciudadano del cielo. Eso no significa que me voy a perder en esta tierra. Todo me es lícito. ¿Te acuerdas los principios que vimos? No todo conviene. Tengo libertad. Pablo dice que vuestra libertad no venga a ser tropezadero a otros. Debe usted analizar su vida. En segundo lugar, cooperación en el trabajo. En segundo lugar, la cooperación. Para que, dice Pablo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis ¿cómo? Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Primero hemos visto la constancia en el compromiso, ahora vemos la cooperación en el trabajo. Para que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros. La forma audible no era la comunicación moderna, sino el testimonio. Oiga de vosotros. Nadie iba a tomar el móvil y iba a darle un reporte a Pablo. Hoy es más fácil. Le tomamos un video de lo que está haciendo y se lo mandamos. Fracciones de segundo. Pablo dice: yo quiero que cuando escuche el testimonio de ustedes, oiga qué cosa. Ojalá que la gente, otras iglesias, otros creyentes, oigan de nosotros que estamos buscando servir al Señor, trabajando unidos. ¿Sabe lo que me gusta del día jueves? Y lo conversaba uno de estos días con una persona, que usted viene el día jueves. Si usted hubiese venido este jueves, hubiese visto un hermano limpiando, mire lo que está ahí, mire su muro, hermano, su mano derecha, trabajando, reparando eso. Otros estaban pintando, otros estaban arriba del techo limpiando las garas, ¿cómo se llaman las garas? Las canaletas. Otros estaban cocinando. Otro estaba pegando ladrillos allá atrás. Otro estaba quemando fuego, basura. Otros estaban limpiando el baño. Otros estaban llevando. No eran muchos, pero hacían bastante. ¿Qué quiero decir con esto? Que es lindo ver a personas sirviendo, haciendo diferentes cosas. Es lindo. Es lo que dice Pablo. Cooperación, ¿en qué? En el trabajo. Cooperación en el trabajo. A veces no nos damos cuenta, pero se ha reparado algo que estaba afuera, se puso cemento, luego se pintará, se cambió puertas, se puso un techo y estamos agradecidos con los hermanos que a veces no necesitan andar tocando ¿qué? Porque si usted se campanea, mira lo que estoy haciendo, ya no sirve. Si usted le dijo a otros, y mira lo que estoy haciendo en la iglesia, eso que usted hace ya no sirve. No va a tener recompensa en el cielo. ¿Dónde quiere tener recompensa usted? ¿En la tierra o en el cielo? Así que, para que sea que vaya, oiga el testimonio. ¿Qué testimonio? Que estáis, ¿qué? Firmes. Es la traducción de este verbo que significa mantenerse firme, constante, sin importar el peligro
o la oposición, porque van a haber dificultades. ¿Firmes en qué? Constantes. Durante el tiempo de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, se hizo famosa una canción, y yo sí iré, yo estaré firme. Aunque el junco se mueva con el aire, sigue permaneciendo ¿qué? Firme. Esa es la idea del creyente. Permanecer firme para la gloria del Señor. Que estéis firmes en un mismo espíritu. Que haya en la congregación unidad, que es lo opuesto a la iglesia de Corinto. En Corinto usted entraba, estaban todos separados. Por eso, si usted tiene círculos de amistades y que invita a comer, salga de su círculo, rómpalo. E invite, salga con otras personas. Para que no se note qué cosa. Ellos y quiénes. Y nosotros. Por eso cuando el propósito de sociales es, siéntese con otra persona. Comparta. No comparta del mundial como vamos, sea también espiritual. Mantenga un equilibrio en las conversaciones, porque por lo general nuestras conversaciones solo son tontas y triviales. Pablo dice que sean nuestras palabras sazonadas, ¿con qué? Con sal. Esto es escritura, es estilo de vida, en un mismo espíritu. ¿Por qué? Cuando estamos de un mismo espíritu, nos dolemos en la misma circunstancia y nos gozamos en las mismas circunstancias. ¿Quiere gozarse hoy? ¿Quiere gozarse hoy? Dese vuelta, mire quién está atrás. Dese vuelta, dese vuelta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ok, míreme a mí ahora. Primero a los Corintios, capítulo 12, verso 26. De manera que si un miembro padece, ¿qué? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, ¿qué? Todos los miembros con él se gozan. Amén. Vemos acá la parte práctica de la cooperación en el trabajo, en un mismo sentir. ¿Cómo? Combatiendo unánimes. Solos no vamos a tener la victoria, salvo que usted sea un Rambo o alguno de estos otros personajes que usted, o Taken, o esta serie, uno solo destruye a medio ejército. No somos así. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La palabra combatiendo es luchando unánimemente. Es interesante que esta palabra combatir viene, de esta palabra griega viene nuestro término atleta o atletismo. Es interesante que sunatleo, que es la palabra, que significa combatiendo unánimes o significa la actitud de disposición, de disciplina, que tiene que ver con esto, como un deportista, la disciplina, ser atleta, un atletismo, practicar esto. Pablo describe a la iglesia como un equipo y le recuerda que el trabajo conjunto en equipo es lo que llevará siempre a un creyente a la victoria. Tenemos diferentes funciones, ¿amén? Posiblemente algunos de ustedes nunca van a estar en este lugar dirigiendo un culto o predicando, pero porque tenemos diferentes ¿qué? Funciones. Dios no llamó a todos a hacer lo mismo. ¿Te imaginas por un momento que toda mi mano fuese un dedo pulgar? ¿Mm? O hagámoslo al revés, supongamos que no tenemos el dedo pulgar. ¿Conoce la pirinola? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo le llaman los salvadoreños? Se me fue. El trompito. WhatsApp, WhatsApp. Imagínense la WhatsApp, la pirinola. Girarla sin el dedo pulgar. ¿Ah? Se podría un poquito, pero no es efectivo. Todos somos necesarios. Todos somos necesarios. Los cristianos tenemos un trabajo de parte de Dios que debemos hacer en conjunto, a pesar de que nuestras diferencias necesitamos dejar a un lado para que el cuerpo del Señor crezca. Las divisiones no son buenas. ¿Te acuerdas? Filipo tenía un problema. En el capítulo 4, verso 2, Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean todas de un mismo sentir en el Señor. Aparentemente había algunos conflictos en ese lugar. Combatiendo, dice el texto, como un atleta unánimes,
Unánimes por la fe de qué? Por la fe del Evangelio. ¿Por qué estamos donde estamos? Por el Evangelio. ¿Amén? ¿Usted cree en el Evangelio? ¿Sí? ¿Qué es el Evangelio? O sea, buenas nuevas es la terminología del Evangelio, pero ¿qué es el Evangelio? Ese no es el Evangelio. El Evangelio sí incluye el poder de Dios, pero ¿qué es el Evangelio? Exactamente, el Evangelio es ese mensaje de la obra consumada de Cristo Jesús por el pecador. Usted debe tener claridad de lo que es el Evangelio, porque usted puede hablarle de la palabra de Dios a la gente. Usted puede hablarle, decirle que le vaya bien y voy a orar por ti para que todo esté bien y muchas buenas cosas que el mundo le llama buenas vibras. Pero usted ha fracasado en lo esencial, porque la fe viene por oír, el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Y qué palabra? La palabra ahí es el lema, la rema, el mensaje, el Evangelio de Cristo Jesús. Es por eso que usted debe tener claro qué es el Evangelio. A veces creemos, y algunos dicen, pastor, usted no hizo la oración del pecador, no nos llamó a que hiciera la oración. Ninguna oración salva a una persona, sino que debe entender el Evangelio, arrepentirse, reconocer la obra de Cristo, rendir su vida a Cristo Jesús, y luego viene salvación. Algunos de ustedes tienen seguridad de salvación porque repitieron una oración. No es cierto, no es bíblico. Y aun cuando decimos, abre tu corazón, recibe a Dios, tampoco lo enseña la Biblia. Dios es el que abre el corazón. Debe haber arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, cuando hay reconocimiento, cuando hay rendimiento a Cristo Jesús, Dios obra el cambio. Pero si usted no cambia después de años, no es creyente. No es un hijo de Dios. Está a dos aguas y es un peligro. Es un peligro. Terminemos con la confianza en el Señor. Versos 28 al 30, rápidamente. Pablo les ha dicho a los hermanos, y hemos visto acá en primer lugar, 3 factores esenciales para ganar la victoria. Constancia en el comportamiento, tu estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida, no es abrazar credos. Segundo lugar, la cooperación en el trabajo, unidad en el trabajo. Tercero, presta atención, confianza en el Señor. ¿Qué cantamos hoy? Puedo confiar en el Señor. Confianza, ¿por qué? Porque los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Van a padecer persecución. Hace años atrás oí a un conferencista decir lo siguiente: doy gracias a Dios porque en mi vida nunca he sufrido. Y a mí me estremeció, porque la Biblia dice que el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Tome usted la decisión de decir, bueno, yo no voy a asociarme más con este tipo de prácticas que son mundanas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Esos amigos, ese círculo va a comenzar a rechazarlo, burlarse de usted o acusarle. ¿Por qué? Porque usted tomó una decisión de ¿qué? De seguir a Cristo. Por eso Pablo le dice en verso 28, miren esta confianza, en nada que intimidados por los que se oponen. El término intimidado, ese término describe un caballo que sale huyendo porque se atemorizó. Creyentes no deben huir, no deben estar en nada intimidados. El éxito más grande de Satanás es que nosotros tengamos temor de hacer las cosas, y normalmente es por vergüenza. Yo no hablo del Evangelio y porque al final me da ¿qué? Vergüenza. Esa es la estrategia más grande. Recuerda que Dios, en 2 Timoteo 1:7, Pablo dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios, ¿qué cosa? Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Vamos adelante porque Dios está con nosotros. Es que no sé si puedo perdonar o no. Vaya, confía en quién. En el Espíritu del Señor y obedezca. Arregle las cosas, cambie sus decisiones, dé pasos de fe confiando en el Señor. Ahora, ¿quiénes estaban intimidando a los hermanos en Filipo? Posiblemente algunos judíos, judaizantes, posiblemente judíos locales, o ese grupo que seguía al apóstol Pablo, o los propios inconversos. Permíteme mostrar los enemigos del creyente, los que siempre están causándonos problemas. ¿Quiénes siempre nos causan problemas? Siempre causarán problemas los creyentes,
las huestes demoníacas. ¿Sí? Satanás, sus demonios siempre van a causar ¿qué? Conflicto. Por eso la Escritura dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. No le preste mucha atención. No le preste mucha atención a Satanás, porque él es un enemigo derrotado. Y usted está en Cristo Jesús y nada lo puede separar del amor de Dios. Pero los demonios sí causan problemas a los creyentes. Ojo, ningún demonio puede poseer su mente. Ningún demonio puede poseer un creyente. Y algo más, Satanás no tiene el poder para leer su mente. ¿Ok? No tiene poder. Y a veces ni siquiera es Satanás, porque Satanás no es omnipresente. Imagínense, el mismo día Nino y yo tuvimos problemas y le echamos los dos la culpa al diablo. ¿Con quién de los dos estuvo el diablo? Si él no es omnipresente, no lo sabe todo. ¿Por qué cree usted que mandó a matar a todos los niños cuando nacieron en Egipto, en Gosén? ¿Por qué mandó a matar a todos los niños que nacieron en Belén? Porque no sabe todas las cosas. ¿Lo tiene? No es omnipotente, es poderoso, sí, y el enemigo es real. Ahora, pero si usted es un creyente carnal, ni se preocupe de Satanás, porque lo tiene dominado. Lo tiene dominado. Segundo, los inconversos son un problema para los creyentes. Los inconversos, ¿en qué sentido? Los que se oponen. A veces puede ser su propia familia, aún nuestros propios hijos, que no conocen a Cristo como su Salvador personal, pueden ser de tropiezo. Y a veces son de tropiezos para involucrarnos, para llevarnos a hacer cosas que no, y sacarnos de nuestros compromisos espirituales. Los falsos maestros, y yo diría también los creyentes que son carnales, también producen mucho conflicto y problemas. Pero, ¿cuál es el llamado de Pablo? Confianza en el Señor y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Quiénes son los que se oponen? Muchos. Ahora, ¿cómo le dice Pablo? Nos va a decir acerca de cómo debe ser nuestra confianza. En primer lugar, nuestra confianza, en esa oposición, esos conflictos, esa oposición que estos hermanos de Filipo tenían, esa oposición que usted tiene, confirma, ¿sabe qué cosa? Nuestra salvación. Confirma que somos del Señor. Que para ellos, dice, para los que causan conflictos, míralo conmigo, para ellos, ¿quiénes son ellos? Los inconversos, los enemigos, los que causan problemas, los que no son de la verdad, porque que para ellos ciertamente es indicio de qué. Es decir, el Evangelio, lo rechazan, lo critican, lo condenan. No es cierto, porque en esencia para ellos, ¿qué es? Indicio. Es interesante, la palabra indicio significa es una demostración de su condición. La persona inconversa no quiere oír el Evangelio porque en el fondo sabe que el Evangelio le confronta con su realidad. No existen ateos. Son personas que han decidido, luchan por no creer, pero todo les juega contrario. Porque los cielos, ¿qué hacen? Cuentan la gloria de Dios y hasta ahí llegamos. Este universo maravilloso, tan perfecto, ¿casualidad o causalidad? Seguimos estudiando el cosmos, la perfección. Usted sabe que hay cometas que pasan cada ciertos años específicamente. El movimiento lunar, no hay reloj más exacto que el Sol. Por eso que usted hoy puede comprar un calendario y saber exactamente cuándo va a haber luna nueva, llena, menguante, etcétera, porque las leyes ¿qué? No cambian. Existe esa perfección. Pero tu cerebro humano es mucho más perfecto y más complejo que todo el cosmos. Qué increíble. Lo que usted recibe en su cerebro no es lo que ve. Es información eléctrica. Y de hecho, cuando entra en nuestros ojos, la imagen se invierte. Pero ¿cómo usted puede, que recibe esa percepción eléctrica, combinarla con sus movimientos y tener la precisión de poder tomar yo con mis manos y saber tomar dónde está? Eso es increíble. Yo me acuerdo cuando me vine acá a Australia, el médico que me hizo el examen, porque tenía que hacer un examen para venir y casarme y nacionalizarme acá.
venir a ser ciudadano acá, o residente, perdón. Él me dice, yo llevo más de 40 años enseñando medicina en la Universidad de Chile. Porque cuando él vio cuál es su profesión, yo le dije, soy pastor. Se sentó y me dijo, lo felicito. Yo llevo 40 años tratando de explicarle a mis alumnos y a mis compañeros de cómo explicar la vida. Si Dios no existe, ¿cómo se explica la vida? ¿Cómo subsiste un bebé en ese líquido que hay de todo ahí? Beba usted eso y se va a descomponer. Ese bebé está seguro ahí adentro y no respira. Porque no está respirando, pero está vivo y está creciendo y se mueve. Dígame, ¿no es un milagro eso? Eso es un milagro. Es un milagro. Por eso, para ellos ciertamente es indicio de ¿qué? Perdición. ¿Sabes tú que en misiones hay un término que dice son pueblos no alcanzados, como todavía, queridos, el que no cree en Cristo Jesús ya está condenado, ya está perdido? Por eso es importante el Evangelio, porque está perdido. Si queda ahí, va a la condenación. No está ahí en terreno de nadie, está perdido y condenado. Si no le llega el Evangelio, nada más puede hacer. El padre de Joel Osteen, tú sabes quién es Joel Osteen, Lakewood Church en Estados Unidos, la iglesia más grande. Su padre escribió el libro ¿Cómo creer por tu familia? Y él dice, tú puedes creer por tus hijos para que sean salvos. ¿Existe eso? ¿Existe eso? Pero dice Hechos, cree tú y serás salvo, toda tu casa. Y de ese lugar sentó un exágesis para decir, crees tú y van a ser salvos todos tus hijos. No es cierto. Mejor hagamos lo que hacen los mormones, bauticémonos por los antepasados. Tomemos una foto y nos bauticemos por ellos, así son salvos. Enseñanzas equívocas. Más vosotros de salvación, y esto es de Dios. Observa conmigo verso 29, se me fue el tiempo comprobando nuestra identificación, porque a vosotros no simplemente confirma nuestra salvación, ellos condenados, nosotros salvos, confirman nuestra identidad, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por el sufrir por el Evangelio de Cristo Jesús. Queridos, sufrimos por causa del Evangelio, no por nuestras negligencias. Porque a veces la mayoría de nuestros sufrimientos son por causa de ¿quién? Ahora, en el mundo se sufren porque somos pecadores. ¿Ok? Y también sufrimos por problemas de otros. Un borracho viene manejando y nos atropella. Y limita nuestra salud, o nos quita la vida, o deja a alguno de los que van contigo lisiados. Somos pecadores y somos perjudicados. ¿Lo tiene? Ahora, cuando pedimos ayuda, pedimos alivio y no restauración de los problemas. Porque es posible que los problemas que tú tengas no cambien. Por eso tú tienes que pedir por alivio y no por avivamiento y no por solución de tus problemas. Porque a veces los problemas no se solucionan. Y usted tiene que vivir con una enfermedad que es crónica. Y usted tiene que vivir con las consecuencias de que un cónyuge le dejó, le abandonó o le fue infiel. Usted tiene que vivir y por más que llore, que clame, que grite, no va a cambiar esa situación. Por eso no necesita usted alivio, necesita avivamiento. Porque a veces el alivio creemos que debe venir de acuerdo a mis creencias. Y por último, verso 30, comporta un privilegio, verso 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Es decir, los hermanos de Filipo iban a sufrir, pero son soldados. ¿Estaban qué? Firmes y prestos para hacerlo. Mira la experiencia de Juan y de Pedro después de que los golpearon, los maltrataron por predicar el Evangelio. En el capítulo 4 ellos predican y mira lo que ocurre en el capítulo 5, verso 41, cuando ellos salieron. Hechos capítulo 5, verso 41. Mira lo que dice. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo, en el nombre del Señor. Padecer. ¿Cuánto ha sufrido usted por Cristo? ¿Cuánto ha sufrido usted por Cristo?
¿Sería mejor que viniera una persecución para que se pruebe lo que es bueno? Cuando estaba la iglesia en Rusia, la iglesia bajo la persecución en Rusia, la KGB perseguía a los creyentes, se reunió un grupo de creyentes clandestinamente, no eran muchos, 20, 30, una congregación. Y en un momento entraron los 2 militares rusos, apuntando con su cañón, y comenzaron a decir: ahora usted tiene la oportunidad de renunciar a Cristo y irse. Váyase ahora o aténgase a las consecuencias. Unos cuantos, ¿qué hicieron? Se fueron. Los soldados dijeron: ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se va? Y nadie más se movió. Entonces los soldados se prepararon y cuando iban a apuntar, bajaron sus armas, las pusieron a un lado y dijeron: ahora adoremos a Dios. Nosotros también somos creyentes, pero queríamos adorar solo con creyentes. ¿Qué hubiese hecho usted ahí? ¿Soldado que escapa? Sí, para otro. Pero hoy sus convicciones, ¿sabes cómo se miden? En su fidelidad, en su constancia, en su apoyo a la obra, en su servicio, en su compromiso. No necesita que alguien le apunte. Usted mismo puede evaluar si está viviendo a Cristo Jesús. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado, por la reflexión de tu palabra. Te agradecemos, Señor, e imploramos tu gracia, tu cuidado y tu bendición. Añade la aplicación a esta enseñanza. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano.